Escalofriantes relatos malditos. 2 horas de secretos aterradores descubiertos en el Brasil rural. El pueblo de Santa Esperanza nunca fue un lugar con secretos oscuros, pero ahora la bruma espesa que cubría la aldea parecía susurrar historias de terror. Mariana, madre soltera de 30 años, caminaba por las calles desiertas sintiendo que el mundo se le venía encima cada vez que la noche caía. Las desapariciones de niños habían dejado una cicatriz en su corazón y cada paso resonaba como un eco en su mente. Las luces de los faroles parpadeaban, las sombras danzaban y los grillos cantaban, pero la melodía era trágica, como una advertencia. Al llegar a casa, se encontró con su vecina, doña Clara, cuyos ojos estaban llenos de miedo. «No dejes que Lía salga sola», le susurró entre dientes, como si las paredes tuvieran oídos. Mariana sintió un escalofrío correr por su espalda. En su corazón ya latía una certeza: el peligro estaba más cerca de lo que creía. Esa noche, al volver de su agotadora jornada en la plantación de café, la inquietud la consumía. Al mirar hacia su casa, notó a don Carlos, su vecino, parado en la penumbra. Su rostro amable ahora parecía distorsionado por una sombra. Siempre había sido amable, pero esa noche algo no encajaba. ¿Qué estaba haciendo allí? Cuando entró, Lía la recibió con una sonrisa que, en cualquier otro momento, habría serena. Pero hoy llevaba un dibujo en la mano. «Mira, mami, es un amigo», dijo con inocencia. Mariana, maravillada pero horrorizada, vio la imagen de un bosque oscuro, con una figura que parecía vigilar a las dos. «Es solo un dibujo», se convenció, pero su estómago se revolvía. Las desapariciones en el pueblo continuaban y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Mariana trató de buscar ayuda, pero las autoridades locales se mostraban indiferentes. «Solo son rumores», decían, pero en su corazón, Mariana sabía que había algo más. Con su fe en el sistema quebrada, la desesperación la llevó por caminos oscuros, descubriendo leyendas ancestrales y rituales que hablaban de un antiguo pacto. Cuerpos inocentes eran sacrificados para mantener la paz en la comunidad y el horror la invadió como un frío insoportable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un susurro proveniente del bosque la hizo helar de miedo. Sacudida, se asomó por la ventana y allí estaba don Carlos, sonriendo, inmóvil. Su figura se destacaba contra la niebla como una amenaza que se ocultaba entre las sombras. El eco de las advertencias y rumores resonaba en su mente. El peligro estaba al acecho, pero lo más aterrador era que, incluso en el refugio de su hogar, no podía escapar del miedo. Le haría falta enfrentar a su vecino, el hombre que siempre había creído que la cuidaba. Con el corazón latiendo, la pregunta la asaltó: ¿qué tan lejos llegaría para proteger a Lía y desentrañar la verdad? La noche envolvía todo, y el destino de Mariana y su hija colgaba de un hilo. Mariana cerró la ventana de golpe. El ruido resonó en la habitación como un disparo. Su respiración se agitaba. Cada inhalación resonaba con el eco de su creciente ansiedad. Miró a Lía, quien jugaba en su cama, ajena al terror que se había apoderado de la casa. «Debo protegerla», pensó, mientras algo en su interior le decía que el peligro no venía solo del bosque, sino de los mismos vecinos. Decidió que debía salir. La curiosidad y la necesidad de respuestas la llevaban hacia el bosque que, sabía, albergaba secretos oscuros. Quería entender el significado del dibujo de su hija, aquella figura observadora, como si estuviese aguardando el momento perfecto para atacar. Con cada paso,
El miedo se intensificaba, pero la determinación empujaba su corazón hacia adelante. Abrir la puerta trasera fue aún más difícil de lo que imaginaba. Las sombras parecían moverse, convirtiendo cada rincón en un campo de minas. Durmiendo en la oscuridad, los murmullos del viento susurraban advertencias, pero Mariana ignoró la advertencia de su instinto. La luna se ocultó detrás de las nubes durante su camino, dejando un manto de oscuridad que parecía querer engullirla. Con cada paso hacia el bosque, se sintió despojada de su cordura. La bruma escalofriante se arremolinaba a su alrededor, como si los árboles estuvieran acechándola. Entre los murmullos había algo más, risas distantes, ecos de risas infantiles que resonaban desgarradoramente. El sonido se intensificó, y con él la urgencia por salvar a Lía se convirtió en su única obsesión. Al llegar al corazón del bosque, las sombras se tornaron más densas. En una pequeña clearing se encontró con una figura iluminada por la luz pálida. Un altar rústico, cubierto de ramas y piedras. En el centro, un muñeco de trapo con la misma forma que el dibujito de Lía. Su corazón se detuvo. La conexión era ineludible, los niños desaparecidos, los sacrificios y la figura que estaba allí, expuesta a la vista de todos, pero inalcanzable. En ese momento, un sonido agudo atravesó la noche. Era el llanto de un niño. La voz, como un gancho que le sacudía las entrañas, venía de la dirección del altar. El terror se adueñó de Mariana, pero la impulsó a caminar en la dirección del sonido. Cada paso era una zancada al abismo de locura. No, 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 se repetía en su mente. Se encontró con un grupo de personas, hombres y mujeres del pueblo, bailaban en un delirio frenético alrededor del altar, sus rostros cubiertos con máscaras grotescas. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas infantiles se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban como un eco en su mente. Un denso hedor a sangre impregnaba el aire y la desesperación la invadió. Sus pies, agraviados por las raíces del bosque, la llevaron a caer, y en ese instante el grupo se percató de su presencia. La atención se centró en ella, y del círculo surgió don Carlos. Su sonrisa ahora era un rictus macabro. «Has venido a unirte a nosotros», dijo, elevando las manos hacia el cielo. Su voz resonó como un trueno en la oscuridad. Mariana, paralizada por el horror, entendió que había traspasado una frontera de la que no habría regreso. Todo lo que conoció estaba en juego, y la vida de Lía dependía de su valor. La mirada del hombre se había transformado en una amenaza tangible, una advertencia aterradora de que el verdadero enemigo era quien menos esperaba. En ese momento, el silencio cayó de pronto. Todo el grupo había cesado el baile y la tensión quedó flotando en el aire, pesada y palpable. Sin poder pensar, solo sabía una cosa: debía correr, debía escapar. Pero mientras giraba para huir, un grito resonó en la oscuridad, el grito de su hija. ¡Mamá! La desesperación la hizo girar en seco. La luz de un farol hacia el fondo del bosque reveló una figura familiar. Lía, atrapada entre las raíces de un árbol antiguo, como si lo estuviera reclamando. ¿Podría salvarla antes de que fuera demasiado tarde? Mientras don Carlos se acercaba con una sonrisa aterradora, el pánico la invadió. En esa oscuridad, el verdadero horror apenas comenzaba. La noche aún tenía muchos secretos por revelar, y Mariana se enfrentaría a lo que había construido su pueblo. ¿Sería capaz de romper el círculo maldito o se convertiría en la próxima sombra danzante entre los árboles? Una ráfaga de viento gélido atravesó el bosque, arrastrando consigo el grito de Lía. Con el corazón golpeando en su pecho, Mariana sintió que el tiempo se detenía. «No hay tiempo», se dijo, mientras apretaba los puños y se lanzaba hacia la figura de su hija. La distancia parecía etérea, cada paso un sacrificio en ese terreno que parecía tragarse la luz. La desesperación la embargaba. Las raíces del viejo árbol parecían moverse, retorcerse como si quisieran mantener a Lía prisionera.
La niña seguía gritando, su voz resonando vibrante como un eco lejano. «Mamá, ven por mí», clamaba, y cada palabra cortaba el aire en pedazos afilados que era imposible ignorar. Mariana se arrodilló, tratando de liberar a su hija de las raíces. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras tiraba de los brazos de Lía, que aunque visiblemente asustada, estaba tranquila en su inmovilidad. «Sujétate fuerte, cariño», exclamó, sintiendo el asfixiante vacío en su estómago ante la creciente sombra de don Carlos. «Es inútil, Mariana», rió el hombre, acercándose lentamente. Las máscaras del grupo estaban rigiendo. Ahí, observando, expectantes. Su risa era el eco de un descenso al caos. El sacrificio ya ha comenzado. Los niños del pueblo son parte de esto. Cada generación ofrece algo, y esta vez será tu hija. El horror se apoderó de Mariana. Una rabia del instinto materno explotó en su interior. «No dejaré que la toquen», gritó, sintiendo cómo el pavor se convertía en coraje. En ese instante, una luz parpadeante apareció en su mente. Una imagen de Lía jugando en su habitación, llena de felicidad. Esa imagen le recordó que había algo más grande en juego. Sin pensarlo, tomó un pedazo de madera del suelo, un palo grueso, y se lo lanzó a don Carlos. Él se apartó con agilidad, pero la reacción del grupo fue instantánea. «¡No!», vociferó una mujer en el círculo. Su máscara parecía derretirse de furia. «No entiendes lo que has invocado». La presión del tiempo crecía. Mariana se lanzó nuevamente hacia Lía, y en ese momento el seto de raíces comenzó a girar y desgarrar. La noche resonó con el grito de la niña, y mientras la figura del árbol parecía cobrar vida, Mariana logró aferrar los pequeños brazos de Lía. «Agárrate de mí», ordenó, mientras comenzaba a tirar. Sintió que un frío helado la abrazaba, como si 1000 manos espectrales intentaran detenerla. Las máscaras se movieron, admirando su esfuerzo, pero la locura se apoderaba de ellos. El grupo coreaba palabras en un idioma desconocido, un mantra oscuro que parecía hacerse eco en las sombras. Finalmente, con un último grito de energía, Mariana sacó a Lía de las raíces que parecían querer devorarla. Ambas rodaron sobre la tierra ancha, las hojas secas crujían bajo su peso, el alarido de la pequeña resonaba con alivio en su pecho. Sin pensar, se giraron y comenzaron a correr. Pero las risas se convirtieron en voces terroríficas. «¡No se alejen! ¡Su destino es con nosotros!», gritaban. Y Mariana supo que la cacería no hacía más que comenzar. El bosque se tornó en un laberinto, cada sombra parecía seguirlas. De repente, el ser que había estado observándolas, la figura dibujada por Lía, emergió de entre los árboles. Una versión escalofriante y monstruosa se erguía ante ellas. Ojos brillantes y una sonrisa torcida que prometía un final aterrador. Con el corazón al borde del colapso, Mariana miró a su hija. «No mires atrás», le gritó, mientras comenzaban a alejarse. Pero el eco de sus pasos resonaba cada vez más fuerte detrás de ellas, y la oscura esencia del bosque parecía hacer eco de su terror. El verdadero horror de su pueblo, el oscuro secreto de su infancia, la acechaba en cada sombra. ¿Lograrían escapar o acabarían atrapadas en una danza macabra entre los árboles? Mientras la risa se desvanecía, una pregunta inquietante surgió en la mente de Mariana. ¿Realmente estaba huyendo del peligro o solo adentrándose en un destino aún más aterrador? Mariana corría a través del bosque, sintiendo cada latido del corazón en sus oídos, un pulso que resonaba como el tambor de un lamento lejano. Lía, aún aferrada a su mano, empujaba para liberar su pequeño cuerpo tirante, pero Mariana sabía que no podían detenerse. Las raíces temblaban, como serpientes dispuestas a atacar, y la sombra del ser monstruoso lo seguía, deslizándose entre los árboles con una grácil agilidad. «¡Mamá, tengo miedo!», gritó Lía, su voz entrelazada con el viento que parecía susurrar secretos oscuros. «No te preocupes, cariño, yo te protegeré», respondió Mariana, aunque su propia voz temblaba como una hoja en el invierno. De repente, una aparición los interceptó.
Un árbol caído, grueso como un refugio, cortaba su camino. Sin dudar, se lanzaron hacia un lado. La caída les permitió tomar un respiro, pero solo por un momento. La risa que resonaba desde atrás se transformó en un canto escalofriante, una melodía macabra que elevaba el horror de la noche. Las máscaras estaban allí, danzando entre los troncos, sus ojos, ventanas a un abismo sin fondo. «Esto no es un juego, Mariana», parecía decir una de ellas, su boca contorsionándose en una sonrisa retorcida. «Ya has despertado fuerzas que no comprendes». La adrenalina empezaba a nublar el juicio de Mariana. ¿Despertar fuerzas? ¿Qué significaba eso? Las imágenes de ese pueblo, de su niñez, de historias contadas con miedo y reverencia, regresaban. Historias de un pasado maligno que los ancianos murmuraban al caer la tarde. No podían quedarse ahí. Con un estallido de energía, se levantó y tomó a Lía de la mano. «¡Corre!», ordenó, con la voz resonando como un eco de autoridad entre el horror que las rodeaba. La carrera se tornó caótica. Tropezaron entre troncos y piedras, pero cada estirón en su avanzar sentía como si un lazo invisible las atara a sus perseguidores. Mariana no podía fallar, no podía dejar que el ciclo del sacrificio se repitiera. Una figura de la oscuridad parecía apuntar con un dedo al grupo que encantaba. «La niña es la clave, ven a mí», resonaba. Mientras avanzaban, una neblina espesa comenzó a rodearlas, apoderándose de cada rincón. Mariana sintió el aliento helado en su nuca. Miró hacia atrás y vio al monstruo, cuyo rostro estaba ahora más claro. Era la imagen distorsionada de Lía, pero con ojos más grandes, más hambrientos. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. «¿Qué es eso?», susurró Lía, aterrorizada. «Es solo una sombra, sigue corriendo», respondió Mariana, mientras buscaba una salida. Pero el aire se volvió denso, como si el bosque comprendiera su lucha y decidiera jugar en su contra. Las sombras de los árboles parecían cerrar el paso, creando un túnel que conducía a un vacío de desesperación. Cada paso se tornaba más pesado, como si la tierra misma intentara atrapar sus pies. Mariana pensó en su hija. No podía detenerse. Volvió a mirar hacia adelante, y allí, justo en el borde de la neblina, una luz tenue surgió. Era pequeña, pero prometedora, como un faro en la oscuridad. «¡Hacia allá, Lía! ¡Hacia la luz!», gritó, llenándose de esperanza. Sin embargo, justo cuando avanzaban, la neblina se tornó en una oleada oscura, parecida a un manto que caía. Las voces del grupo resonaban ahora con más fuerza, casi un lamento por el sacrificio perdido. «¡No podrán salir! ¡La niña es parte de nosotros!». El bosque se estremeció, y en ese instante una raíz gruesa salió disparada del suelo, enrollándose alrededor del tobillo de Mariana. Cayó de rodillas, gritando por la sorpresa y el dolor. Lía, horrorizada, se detuvo, mientras el oscuro ser se acercaba, sonriendo con una alegría perversa. «¡Mariana!». La voz de Lía rompió el silencio helado. «¡No te detengas! ¡Corre!». La súplica desgarró el aire entre ellas, pero la trampa ya estaba tendida. Mariana se debatía y vio cómo una figura del grupo se acercaba, alzando un puño en un gesto de triunfo. «Este será tu final». Cuando todo parecía perdido, un retumbar misterioso estalló más allá de la niebla, un eco vibrante que reverberaba en el corazón del bosque. Las sombras parecieron retroceder por un instante, como si supieran que algo estaba por cambiar. El pavor llenó el aire. «¿Qué es eso?», preguntó Lía entre sollozos. Mariana no tuvo tiempo para responder. Sosteniendo el miedo y la desesperación, ambas sintieron que se acercaba una confrontación aún más aterradora de lo que jamás imaginaron. Un poder desconocido las llamaba. ¿Podrían ser las únicas que sobrevivieran? Con la oscuridad controlando su destino, una voz susurrante se levantó del bosque. «Aún no ha terminado». La pregunta que quedaba en el aire era clara. ¿Habían despertado algo que nunca debieron provocar? Y si el sacrificio era necesario, ¿quién pagaría el precio final? Mariana sintió cómo la raíz la anclaba al suelo con una fuerza irresistible.
El frío del suelo se filtró a través de su piel, y la desesperación comenzó a transformarse en pánico. «Lía, corre, por favor», suplicó con una voz entrecortada, sus ojos fijos en la figura que se acercaba, una sombra que pronto podría convertirse en el espectro de su pérdida. La pequeña, con lágrimas que manaban de sus ojos, indecisa, miró a su madre mientras el eco de las risas se intensificaba. Sin embargo, en ese instante de duda, algo en el aire cambió. La luz tenue de antes a la que se dirigían ahora se volvió más brillante. Era un resplandor dorado, casi divino, que parecía atravesar la neblina, y del cual emanaban melodías suaves, como si un coro angelical se uniera al horror de la noche. «Lía, ven aquí», gritó Mariana, sintiendo que el tiempo se escurre entre sus dedos. La figura de sombra, ahora claramente definida, se contorsió en un baile grotesco, mientras su cara reflejaba lo que parecían ecos de antiguos sacrificios, una mezcla de miedo y horror que atravesaba el aire. «¡No se acerquen a ella!», chilló Mariana, esforzándose por liberarse de la raíz, sus manos ahora arañando la tierra dura. En un acto de desesperación, comenzó a gritar palabras en el idioma olvidado que alguna vez los ancianos del pueblo habían murmurado. Palabras de protección que nunca creyó necesitar. «Eres tú quien despertó esta maldición», resonó la voz de la sombra. Las máscaras de quienes habitaban el bosque se acercaron, sus ojos brillando como llamas. «La niña es el sacrificio que necesitamos, es la ofrenda que detendrá esta noche. Únete a nosotros, o sé desterrada de este mundo». El retumbar se había intensificado, llenando el aire de una energía palpante. Los árboles resonaban, como si el bosque mismo temiera lo que estaba a punto de suceder. Mariana sintió una presencia en la luz, un espectro que se manifestaba lentamente, tomando forma cada vez más definida. La figura era de una mujer, su rostro lleno de gracia, pero sus ojos destilaban tristeza. «Mariana, estoy aquí para ayudarte», dijo la figura, su voz un susurro que trajo consigo un río de calma en medio de la tormenta. «¿Quién eres?», preguntó, astillada entre la esperanza y el horror. «Soy las voces de tus antepasados, las que te han guiado siempre. Debes ser fuerte, no dejes que la oscuridad tome lo que ahora amas». Mariana sintió el eco de cada leyenda que había escuchado en su infancia, cada advertencia sobre las fuerzas que habitaban el bosque. Era cierto, las viejas historias reverberaban en su mente como un canto ancestral, volviendo a cobrar vida en estos momentos críticos. Mientras luchaba por liberarse, recordó el poder de una madre, la conexión con Lía, el amor incondicional que le llenaba de fuerza. «Lía, el amor es la clave, siempre lo ha sido». Las sombras empezaron a moverse, las máscaras se retorcían, incapaces de soportar el poder luminoso que ahora llenaba el ambiente. Un grito de angustia reverberó adentrándose en el bosque. Las raíces aflojaron su agarre, como si la luz estuviera reclamando lo que le pertenecía. Mariana, con un último esfuerzo, logró liberarse y se lanzó hacia Lía. «¡Corre, ve a la luz!», gritó mientras se zambullía en la neblina brillante. Pero justo cuando Lía dio un paso hacia la salvación, el ser oscurecido estiró su mano y la atrapó. «¡No!», Mariana sintió el hielo acurrucarse en su pecho, desesperada y llena de terror. Lía gritó, pidiendo ayuda mientras la sombra se apoderaba de ella, pero la luz, ahora más intensa que nunca, luchaba contra las fuerzas oscuras con un brillo cegador. «No te llevaré esta noche», murmuró Mariana con determinación. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, sabiendo que el sacrificio podría ser lo único que les permitiría escapar. A medida que el horror se acercaba, comprendió que la vida de ambas dependería de un acto de amor desesperado. La confrontación se tornó abrumadora, y con el corazón en un puño, Mariana se alzó, dispuesta a enfrentar incluso a la sombra más oscura para salvar a su hija. Todo a su alrededor pareció congelarse, pero la pregunta que caía de sus labios fue más un grito primal que un murmullo, resonando en el bosque. «¿Qué precio estamos dispuestas a pagar?».
Y la respuesta, susurrada entre las bruma y el eco del bosque, fue más aterradora de lo que jamás habría imaginado. La oscuridad se hizo palpable, como una manta helada que cubría todo. Mariana sintió cómo el frío le calaba los huesos y el aire espeso dificultaba su respiración. La figura que retenía a Lía se estremecía y reía con un eco desgarrador, su risa resonando como un canto macabro que retumbaba entre los árboles. «¡Suéltala, demonio!», gritó Mariana, cada palabra cargada de una mezcla de miedo y rabia. Su voz, aunque firme, temblaba bajo el terror. Pero la sombra sonrió, una mueca torcida que parecía comerse la luz a su alrededor. La pequeña Lía luchaba, sus manitas pequeñas intentando liberar su brazo de las garras heladas de la criatura. «¿Crees que puedes desafiar la voluntad de los ancestros?», se burló la sombra, acercando su rostro a Lía. «¿Piensas que unos simples murmullos de un idioma olvidado podrán detenerme?». Mariana sintió el ardor en su pecho aumentar, el amor por su hija llenando cada rincón de su ser. «No, el amor es más fuerte que tus maldiciones», exclamó, recordando las historias de valor que le contaban sus abuelos, de los héroes que enfrentaron a las sombras por sus seres queridos. La luz dorada comenzó a brillar más intensamente, como si respondiera a su llamado. En el fondo de su mente, las palabras de la mujer etérea resonaban: «Debes ser fuerte». Con un grito desgarrador, acercó sus manos a la luz, sintiendo cómo la energía fluía a través de ella, como un torrente renovador. «¡Ven hacia mí, Lía!», gritó, viendo el rostro de su hija empapado de pánico. La sombra, furiosa por la luz, empezó a retorcerse y gritar, como si el simple resplandor fuera ácido en su piel. «¿No te das cuenta de que tu luz solo la fortalece?», la sombra escupió, los ojos de Lía reflejando la incertidumbre y el miedo. «Ella es parte de este ritual. Solo la oscuridad puede liberarte de esta carga». «No, no lo es», murmuró Mariana, sintiendo que cada fibra de su ser se unía a la fuerza del bosque, un eco de los cantos de sus ancestros vibrando a través de ella. Con un impulso feroz, dio un paso adelante y extendió sus manos hacia su hija. «Conmigo, Lía, la luz está aquí, tú eres la esperanza». En ese momento, la sombra dejó escapar un grito desgarrador, como si la misma tierra temblara. Las raíces, que antes parecían ser sus aliadas, ahora se deshacían, debilitándose al ritmo de la lucha entre la luz y la oscuridad. La figura oscura se inclinó hacia Mariana, incapaz de soportar el brillo. «Vas a perderlo todo. Todo lo que amas será mi sacrificio esta noche». «No te dejaré», gritó Mariana, sintiendo el calor de la luz crecer dentro de ella, como si un fuego eterno ardiera en su pecho. «Lía, ven hacia la luz, ven a mí». Lía extendió su mano hacia su madre, el miedo dando paso a la determinación. La sombra, furiosa por la luz, empezó a retorcerse y gritar, como si el simple resplandor fuera ácido en su piel. «¿No te das cuenta de que tu luz solo la fortalece?», la sombra escupió, los ojos de Lía reflejando la incertidumbre y el miedo. «Ella es parte de este ritual. Solo la oscuridad puede liberarte de esta carga». «No, no lo es», murmuró Mariana, sintiendo que cada fibra de su ser se unía a la fuerza del bosque, un eco de los cantos de sus ancestros vibrando a través de ella. Con un impulso feroz, dio un paso adelante y extendió sus manos hacia su hija. «Conmigo, Lía, la luz está aquí, tú eres la esperanza». En ese momento, la sombra dejó escapar un grito desgarrador, como si la misma tierra temblara. Las raíces, que antes parecían ser sus aliadas, ahora se deshacían, debilitándose al ritmo de la lucha entre la luz y la oscuridad. La figura oscura se inclinó hacia Mariana, incapaz de soportar el brillo. «Vas a perderlo todo. Todo lo que amas será mi sacrificio esta noche».
«No te dejaré», gritó Mariana, sintiendo el calor de la luz crecer dentro de ella, como si un fuego eterno ardiera en su pecho. «Lía, ven hacia la luz, ven a mí». Lía extendió su mano hacia su madre, el miedo dando paso a la determinación. Justo cuando la mano de la niña tocó la luz, un estallido de energía recorrió el espacio. La sombra comenzó a desvanecerse, fragmentándose como una pesadilla que se disipa al amanecer. Pero el último intento de la criatura fue un acto desesperado. Con un movimiento rápido, tomó un fragmento de la oscuridad y lo lanzó hacia Mariana. Un grito de horror y dolor escapó de los labios de Lía, mientras el fragmento se interponía entre ambas, como un velo que se entrelazaba con la luz. ¡No! Mariana sintió ese grito resonar en su interior, mientras la sombra reía, sus ojos brillando con malevolencia. De repente, todo se detuvo. Silencio absoluto. Mariana suspiró, su corazón latiendo como un tambor desbocado. ¿Habían ganado? ¿O era solo un respiro antes de que lo peor llegara? El silencio se rompió con un ligero murmullo en la bruma. ¿Qué has hecho? Era la voz de su madre, un eco distante que traía consigo una terrible verdad. Pero antes de poder responder, la tierra tembló de nuevo. La sombra retorciéndose estaba de regreso, más poderosa que antes, y a su alrededor los ecos de risas y susurros comenzaron a intensificarse. «El sacrificio ha sido reclamado», resonó, mientras los árboles comenzaban a susurrar su condena. Mariana entendió que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, la pregunta que flotaba en el aire no era solo sobre el sacrificio. ¿Estarían algunas sombras destinadas a permanecer en este mundo, siempre cercanas, siempre observando? Con su corazón lleno de nuevo terror, miró a Lía, la cual ahora le sonreía, pero en sus ojos había algo más, un punto de oscuridad que nunca había visto antes. «¿Qué estás ocultando?», murmuró Mariana, mientras la bruma comenzaba a cerrarse nuevamente a su alrededor. El peligro había regresado, y con él nuevos secretos que amenazaban con destruir lo que más amaba. La bruma espesa se cerró a su alrededor como un abrazo helado, distorsionando la realidad. Mariana intentó enfocar su mirada, pero el mundo se había transformado en un torbellino de sombras y ecos. La risa de la figura oscura reverberaba en su cerebro, desgarrando la ilusión de calma que intentaba construir. Lía, la voz de su hija era un susurro distante, un suave eco entre el crepitar del miedo. Mariana se volvió hacia ella, pero en lugar de encontrar consuelo en su mirada, vio un destello de algo oscuro. «¿Qué estás ocultando?», murmuró Mariana, mientras la bruma comenzaba a cerrarse nuevamente a su alrededor. El peligro había regresado, y con él nuevos secretos que amenazaban con destruir lo que más amaba. La bruma espesa se cerró a su alrededor como un abrazo helado, distorsionando la realidad. Mariana intentó enfocar su mirada, pero el mundo se había transformado en un torbellino de sombras y ecos. La risa de la figura oscura reverberaba en su cerebro, desgarrando la ilusión de calma que intentaba construir. Lía, la voz de su hija era un susurro distante, un suave eco entre el crepitar del miedo. Mariana se volvió hacia ella, pero en lugar de encontrar consuelo en su mirada, vio un destello de algo oscuro. «¿Qué estás ocultando?», murmuró Mariana, mientras la bruma comenzaba a cerrarse nuevamente a su alrededor. El peligro había regresado, y con él nuevos secretos que amenazaban con destruir lo que más amaba. La bruma espesa se cerró a su alrededor como un abrazo helado, distorsionando la realidad. Mariana intentó enfocar su mirada, pero el mundo se había transformado en un torbellino de sombras y ecos. La risa de la figura oscura reverberaba en su cerebro, desgarrando la ilusión de calma que intentaba construir. Lía, la voz de su hija era un susurro distante, un suave eco entre el crepitar del miedo. Mariana se volvió hacia ella, pero en lugar de encontrar consuelo en su mirada, vio un destello de algo oscuro. «¿Qué te ha hecho?», gritó Mariana, su voz rasposa, la desesperación comenzando a apoderarse de ella.
La sombra se acercó, deslizándose desde la penumbra, sus ojos brillando como brasas en la noche. El miedo de Mariana se transformó en pánico. «No es lo que te imaginas, y esto es solo el comienzo», dijo la sombra con un tono de burla. «Lía me pertenece ahora». «No, no puedes tenerla». Mariana sintió cómo la rabia brotaba dentro de ella. Sin embargo, ya no tenía el poder que antes. Sentido antes. La luz que una vez ardía dejó un rastro de cenizas. Miedo y desesperación llenaban el aire pesado, y la sombra se alimentaba de ellos. De repente, el rostro de Lía se vio envuelto en un brillo tenue. «Mami, ayúdame». La voz de la niña era quebrada, como si hablara desde un abismo. Mariana se dio cuenta de que su hija no estaba realmente allí. Algo la había atrapado en ese limbo entre el miedo y la oscuridad. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse, sus sombras alargándose como garras hacia Mariana. La pequeña Lía estaba atrapada, y Mariana sabía que no podría salvarla sola. «Ancestros, escúchenme, ayúdenme», clamó. Pero al hacerlo, sintió que la tierra temblaba, y una presencia aún más oscura comenzó a manifestarse a su alrededor. La sombra hizo una pausa, como si estuviese contemplando la súplica, y las risas a su alrededor se apagaron. «Así que invocas a los ancestros, pero ellos también son parte de este juego. Ellos no te salvarán de lo que has desatado». Mariana, sintiendo su furia crecer, se concentró. «No, no es un juego, es la vida de mi hija». La luz dentro de ella se encendió de nuevo, pero esta vez lo hizo como una llama en tormenta, palpitar y brincar a punto de extinguirse. «¿Crees que puedes luchar contra el destino?». La sombra la observó, sus ojos resplandecían de expectativa y miedo. «Tu amor no es más que un eco en este lugar. Pronto, el vacío se adueñará de todo». Con cada palabra, el frío se intensificaba. Mariana sintió que sus fuerzas se desvanecían, pero el grito de Lía la mantenía alerta, la impulsaba hacia adelante. «No puedo rendirme, no lo haré». Fue lo único que pudo pensar mientras un torrente de memorias invadía su mente. El día en que Lía aprendió a caminar, su primera sonrisa, cada rayo de luz que había traído a su vida. Las risas. Momento. Un grito resonó desde la distancia, un lamento que viajaba como un viento helado. La oscuridad parecía engullirlo todo, y la sombra, alzando su puño, confirmó su peor temor. «El sacrificio ha comenzado. Ahora es tiempo de que ustedes se reúnan nuevamente, pero no como esperabas». Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, la bruma se espesó y más sombras emergieron, un ejército oscuro que se cernía sobre ellas. La lucha por salvar a Lía apenas comenzaba, y los secretos de la noche estaban aún por revelarse. ¿Qué sería de ellas en un mundo donde el tiempo se retorcía y los ancestros no eran más que un mero recuerdo? La risa continuaba, mientras Mariana se preparaba para lo desconocido. ¿Podría encontrar la forma de salvar a su hija antes de que se apagara la última chispa de luz en su corazón? Mariana sintió cómo la presión de la bruma cada vez se hacía más intensa, envolviendo su cuerpo y dificultando su respiración. La oscuridad la cegaba, pero la risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos con una claridad escalofriante. Ella sabía que no podía permitirse el lujo del pánico. Cada segundo que pasaba, la vida de Lía pendía de un hilo. «Lía, resiste», gritó, aunque su voz sonó más como un susurro impotente en la inmensidad de la negrura. Su corazón latía con fuerza, pero no debía pensar en el miedo ni en la desesperación. Tenía que concentrarse en su hija, todo giraba en torno a ella. El eco del grito lejano se desvaneció, y la sombra se burló aún más, como si disfrutara de la agonía de Mariana. «Dame a tu hija, y tal vez te conceda una muerte rápida». Su voz se enredaba en las sombras, haciéndola más amenazante. «No», Mariana sintió que una nueva rabia surgía. Era una chispa entre la oscuridad.
no me la llevarás, ella es mi luz, mi razón. A medida que sus palabras resonaban, un destello de esperanza brilló en su pecho. Recordó los cuentos que su madre le contaba cuando era niña sobre las fuerzas de la luz y su capacidad para ahuyentar a la oscuridad. Entonces, un susurro quebrado llegó desde el fondo de la bruma. «Mami, dímelo de nuevo». Era la voz de Lía, una súplica que se entrelazaba con la desesperación. Su madre se asustó al darse cuenta de que no solo estaba luchando contra la sombra, sino también contra un poder ancestral que amenazaba con atraparlas en un ciclo interminable de dolor. Mariana se acordó de las tradiciones de su familia, de las oraciones que se murmuraban en las noches de tormenta, de cómo cada invocación se unía al eco de sus ancestros. Con cada palabra, una luz tenue comenzó a brillar a su alrededor. Las sombras titubearon, como si la luz fuera agua que las disolvía. «Ancestros, escúchenme», comenzó con una voz temblorosa, pero determinada. «Aguarden mi súplica, necesito su fuerza, protejan a mi hija». A medida que repetía las palabras, la bruma empezó a disiparse. La risa oscura se atenuó, y por un segundo Mariana creyó que había logrado romper el hechizo. La pequeña Lía apareció de nuevo frente a ella, su rostro iluminado por la luz naciente, pero su expresión seguía reflejando miedo. «¡Mami, corre!», gritó Lía. La sombra se había reagrupado, ahora más enfurecida, su manto negro como la boca del infierno. Mariana se lanzó hacia su hija, pero en ese instante las sombras cobraron vida. Una mano de oscuridad se alzó y capturó a Lía, arrastrándola hacia el abismo. El miedo de Mariana estalló como un torrente, no podía dejar que su hija se desvaneciera en la oscuridad. Con un grito desgarrador, extendió su mano, sintió el contacto con la calidez de la pequeña. «¡No, Lía!». Pero la sombra la sujetó, y la mezcla de luz y oscuridad rugía a su alrededor como un tornado. Mariana, sintiendo que el suelo se desvanecía, recordó el sacrificio de su madre en busca de protección. «No, no estoy dispuesta a perderla. El poder del amor y la luz triunfará sobre la oscuridad», gritó, y con su voz resonando en el vacío, la luz estalló en ondas, empujando a las sombras a retroceder. Pero también sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo más estaba despertando. Las risas de la sombra comenzaron a multiplicarse, y una voz más profunda, más oscura, parecía eco de la verdadera fuente del terror, una entidad aún más poderosa que había estado esperando el momento adecuado para revelarse. «¿Realmente crees que puedes salvar la madre? El sacrificio que se demanda es mayor de lo que imaginas. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Mariana sintió un sudor helado escurrirse por su frente, mientras el viento soplaba, llevándose todo a su paso. Sabía que esa pregunta no era solo simbólica. El verdadero precio estaba por venir. La bruma se espesó nuevamente, y las sombras comenzaron a acercarse al círculo de luz que intentaba mantener. La oscuridad parecía cobrar vida, y la voz continuaba, resonando como un trueno en su cabeza. «Tu hija o tu vida, elige». Mientras luchaba por mantener el control, Mariana solo pudo pensar en el rostro de Liad y en la decisión que debía tomar en instantes fatales. ¿Qué tanto estaba dispuesta a perder para salvar a su hija? Y lo más inquietante, ¿tendría la fortaleza suficiente para enfrentar lo que vendría después? La risa se intensificó, ahogando todos sus pensamientos y dejándola ante una decisión terrible. Mientras la niebla lo envolvía todo, Mariana sintió que la hora de la verdad se acercaba, y el sacrificio exigido podría cambiarlo todo para siempre. La luz que radiaba de Mariana comenzaba a tambalearse, como una vela a punto de apagarse. El viento fuerte susurraba entre susurros aterradores, llenando su mente con recuerdos y visiones distorsionadas. Las sombras se acercaban, dispuestas a arrojarse de nuevo sobre Lía. La voz profunda y burlona de la entidad ecoaba en su pecho, haciendo que cada latido sonara como un tambor de guerra. «Tu hija o tu vida,
Elige. Mientras luchaba por mantener el control, Mariana solo pudo pensar en el rostro de Lía y en la decisión que debía tomar en instantes fatales. ¿Qué tanto estaba dispuesta a perder para salvar a su hija? Y lo más inquietante, ¿tendría la fortaleza suficiente para enfrentar lo que vendría después? La risa se intensificó, ahogando todos sus pensamientos y dejándola ante una decisión terrible. Mientras la niebla lo envolvía todo, Mariana sintió que la hora de la verdad se acercaba, y el sacrificio exigido podría cambiarlo todo para siempre. La luz que radiaba de Mariana comenzaba a tambalearse como una vela a punto de apagarse. El viento fuerte susurraba entre susurros aterradores, llenando su mente con recuerdos y visiones distorsionadas. Las sombras se acercaban, dispuestas a arrojarse de nuevo sobre Lía. La voz profunda y burlona de la entidad ecoaba en su pecho, haciendo que cada latido sonara como un tambor de guerra. Tu hija o tu vida, elige. La sombra, su tono firme y resoluto, como si supiera que Mariana vacilaba. Los ojos de Mariana miraron a Lía, que ahora luchaba en un mar de oscuridad, sus pequeñas manos intentando aferrarse a algo, a todo. No, no podía dejar que eso pasara. Ella era todo para su madre, su razón de vivir, el reflejo del amor puro en un mundo lleno de horror. Con un esfuerzo titánico, Mariana cerró los ojos y recordó los rostros de sus ancestros, los sacrificios que habían hecho para mantenerlos a salvo, y la historia ensombrecida que había sido transmitida a través de generaciones. Pero al abrirlos nuevamente, la sombra se acercaba, cada vez más, alimentándose de su duda. ¿Qué elegirá, madre? El tiempo se acaba, dijo la voz con una risa poseída, casi seductora. Mariana, en un arrebato de desesperación, gritó: «No haré un trato contigo». Las palabras estallaron de sus labios, llenas de una fuerza inesperada que resplandeció brevemente a su alrededor. Las sombras se rompieron, pero la voz no se desvaneció. No lo sabes aún, pero cada decisión tiene un precio. Te cierro un camino, sí, pero el costo no es siempre evidente. La bruma reverberó a su alrededor, mientras el aire se hacía más pesado. Mariana sintió la conexión con su hija, el amor que las unía era más fuerte que cualquier oscuridad. Pero la entidad lo sabía, y comenzó a distorsionar la realidad, jugando con las emociones de Mariana. El paisaje a su alrededor se distorsionó, y de repente la escena de su hogar se materializó ante sus ojos. Lía, pequeña y feliz, corriendo por el pasillo y riendo. La imagen era tan vívida que parecía real. «Esto puede ser tu vida», susurró la sombra, el eco de sus palabras resonando en la mente de Mariana. «Siempre que me des a tu hija», ofreció, mientras el eco de las risas infantiles resonaba en sus oídos, un tono enérgico y alegre que contrastaba drásticamente con la oscuridad que la rodeaba. Mariana se sintió arrastrada por el dolor de la decisión inminente. Su corazón latía con furia. «La quiero, darle felicidad y seguridad», pensó, mientras su mano temblorosa se extendía hacia Lía. La bruma empezó a retorcerse nuevamente. Las risas se convirtieron en llantos, y entonces la imagen de Lía se desvaneció a la misma velocidad en que se había materializado. Mariana gritó, pero su voz se perdió en la tormenta. «¿Por qué no la eliges? ¿Qué puedes perder?». La voz de la sombra ahora parecía intoxicada, burlona. Una ola de frustración empañó la claridad de su mente. Ese dilema se transformó en desesperación y, en última instancia, en una rabia incontrolable. Como un remanente de sus ancestros, Mariana sintió que la sangre de su linaje comenzaba a hervir. «No, no te la llevarás», gritó con todo su ser. La luz pulsante a su alrededor se volvió brillante y fue como lanzar un rayo a la oscuridad. Las sombras se estremecieron momentáneamente, pero la sombra se rió aún más. «Fuerte, eres valiente, ladre, pero los sacrificios atraen consecuencias. ¿Te alegra saber que hay algo más oscuro esperándote?
A ese momento le siguió un silencio aterrador, como si todo se detuviera por un instante. Mariana contuvo la respiración mientras la bruma comenzaba a despejarse lentamente, un nuevo terror filtrándose por entre las sombras. Una figura emergió de la oscuridad detrás de la sombra, una silueta que resonaba con cada latido del corazón de Mariana. Era el reflejo de ella misma, una versión distorsionada, más oscura, con una sonrisa siniestra que resplandecía en la penumbra. Lo que has soportado hasta ahora es solo el comienzo, madre. Lo que se pide al final será infinito. Las sombras comenzaron a arremolinarse en un torbellino frenético, y el rostro oscuro de su duplicado se hacía más nítido. Mientras el pánico la anclaba, Mariana se sintió atrapada, como un ratón en una trampa. La figura replicada trató de alargar su mano hacia ella. Ven y elige a tu hija o a ti misma. Pero no olvides, lo que surge de esta elección tendrá eco en la eternidad. Los ojos de Lía aparecieron entre las sombras. «Mami, ayúdame». Era su súplica, pero estaba matizada por la indiferencia de la duplicada. Mariana se sintió desgarrada, mientras la luz a su alrededor empezaba a desvanecerse de nuevo, una tormenta prometedora abriéndose en su interior. Sabía que un dilema terrorífico se cernía sobre ella. Mientras las sombras se preparaban para atacar, una pregunta acuciante surgió en su mente. ¿Qué se atrevía a sacrificar para salvar a su hija? La oscuridad había encontrado su camino, y, con cada segundo que pasaba, la elección que debería hacer marcaría el destino de ambas. Un nuevo terror se desató en su pecho. La noche nunca había sido tan oscura, y Mariana se dio cuenta de que la peor parte aún estaba por llegar. Mariana se sintió desfallecer, pero había un fuego ardiente en su interior que no le permitía rendirse. No puedo dejar que Lía se convierta en parte de esto. No puedo permitirlo, pensó mientras observaba el dilema que se cernía sobre ella. Las figuras de sombras danzaban, creando un coro macabro que hacía eco en su mente, alimentando su desesperación. ¿Cuál es tu elección, madre? La figura oscura replicada se acercó, sonriendo con esa mueca que retorcía el alma. Tu vida o la de tu hija. Tu amor no es más que una ilusión. El sacrificio es inevitable. La sombra que mantenía a Lía, un oscuro espectro, apretaba más fuerte. Mariana sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, y, mientras sus fuerzas flaqueaban, la imagen de su hogar apareció de nuevo, un recuerdo nítido donde Lía corría feliz y disfrutaba de los días soleados. Cada rayo de luz parecía calar en su corazón como un cuchillo, y, si realmente debía dejarla ir para salvarse a sí misma, no, murmuró. La voz temblorosa de su hija la llamaba desde las profundidades del abismo. «Mamá, por favor, ayúdame». «Cálmate, pequeña», gritó Mariana mientras luchaba contra las sombras que parecían devorar la luz a su alrededor. La pregunta la carcomía. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar? Las risas de las sombras resonaban, como un eco de antiguos pactos. La figura oscura susurró. ¿Ves? Ya has comenzado a dudar. Eso es lo que la oscuridad necesita. Solo tienes que dejarte llevar. «No, esta es mi lucha, no la tuya». El grito de Mariana fue como un rayo, atravesando la oscuridad. «La luz existe», continuó, «y así también nuestro amor. Es más fuerte que cualquier pacto». Con esas palabras, la luz a su alrededor comenzó a revitalizarse. La figura oscura retrocedió, temblando ante su determinación. La sombra emitía un grito agudo, un sonido que resonaba como el lamento de los perdidos. La visión de su madre, la mujer de sus sueños, se materializó junto a ella con una fuerza renovadora.
Recuerda, Mariana, susurró, el amor siempre ha sido la respuesta, es lo que te ha protegido. Con esas palabras, un torrente de energía apareció entre sus manos, iluminando la penumbra. «Lía, ven hacia mí», gritó, extendiendo sus brazos mientras el viento soplaba con fuerza. La luz crecía, envolviendo todo a su alrededor y disolviendo la oscuridad a su paso. Las raíces comenzaron a liberarse de su agarre, y pudo ver a su hija luchando por salir del oscuro abrazo que la mantenía prisionera. «¡Mamá!». El grito de Lía atravesó la bruma como un faro, y su pequeña mano comenzó a moverse hacia su madre. Mariana se lanzó hacia adelante, sabiendo que esta era su única oportunidad. Sintiendo la conexión entre ellas, Ranger se unió a su fuerza. «No me dejarás ir, madre, siempre estaremos unidas», exclamó Lía, entre lágrimas. Con ese grito, tomaron fuerza. Mariana sintió que su propio corazón ardía con una pasión inquebrantable. A medida que los ecos de las sombras intentaban atraerlas nuevamente, las dos se unieron con una fuerza que resonó en los árboles. En un instante transformador, las raíces desaparecieron y las sombras comenzaron a desvanecerse ante la luz que habían invocado. «¡Nunca más!», gritó Mariana, la luz brillando hasta el extremo del bosque, creando un remolino que arrastró a las sombras hacia atrás. «Este ciclo termina aquí y ahora. Lía, agárrame fuerte». Abrazando con fuerza a su hija, sintieron cómo la oscuridad se desvanecía y las risas se convertían lentamente en susurros distantes. Un viento cálido comenzó a soplar en el bosque, haciendo danzar las hojas como si celebraran la liberación de su carga. La entidad oscura, atrapada en el torbellino de luz, lanzó un grito desgarrador mientras desaparecía en las sombras, intentando aferrarse a la última chispa de terror. Pero con poder creciente, la luz seguía empujando, y al final, un silencio abrumador llenó el espacio. Finalmente, el bosque se calmó, y la luz del amanecer iluminó el paisaje. Mariana se sentía exhausta, pero liberada. Las sombras habían retrocedido, y el terror que había experimentado se desvanecía lentamente. «Lo logramos, mami», dijo Lía. Su voz suave. Mariana sintió cómo las lágrimas se deslizaban por su rostro, mientras abrazaba a su hija con un amor que nunca antes había sentido tan intensamente. «Sí, cariño, lo logramos», respondió Mariana, sintiendo que todo el peso del mundo se había desvanecido de sus hombros. Miraron la luz del nuevo día, prometiendo que nunca volverían a enfrentarse a ese terror. Con la bruma desvanecida y los susurros de antaño finalmente en paz, ambas se giraron hacia su hogar, dejando atrás el pesado ciclo de sombras. Las almas de aquellos que habían desaparecido comenzaron a encontrar descanso, y la aldea de Santa Esperanza podría finalmente reconstruir sus vidas. Mariana y Lía caminaron juntas a la luz del día, un nuevo comienzo esperándolas. La unión que habían forjado en la oscuridad sobreviviría, y su amor prevalecería sobre cualquier reino tenebroso del pasado. Nunca más volverían a mirar atrás. ¿Te ha gustado este final? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas apoyar al canal. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más.